Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Estamos ante una gran oportunidad el día de hoy de exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que con gozo les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones del Altísimo posen sobre cada uno de ustedes. La reflexión de la palabra del Señor en esta ocasión volverá a tocar un tema simple, sencillo, pero clave, trascendental para la vida del creyente. Hemos avanzado durante este tiempo de los primeros días del año reflexionando sobre la importancia de volver a las bases del cristianismo y por supuesto que la comunión sobre la que reflexionamos en el sermón pasado es una de ellas, pero también sin duda lo es la que hoy abordaremos, que es la vida espiritual de la iglesia. Curiosamente, quiero llevarlos a ustedes en la dirección de la espiritualidad, pero deteniéndonos con uno de los problemas que enfrenta la espiritualidad. Para ello, quiero que me acompañen, por favor, a la lectura de la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, y vamos a meditar en algunos versículos del 14 en adelante. La lectura la haremos corta, pero en realidad me gustaría que ustedes también abarcaran desde el versículo 14 hasta el 26 en su reflexión, pero ahora haré solo la lectura hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bendito Señor, ayúdanos en esta hora, que la meditación de tu palabra traiga convicción a nuestros corazones y que nos impulse a vivir la espiritualidad que tú anhelas de cada uno de tus hijos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Seguramente, cuando se trata de espiritualidad, entre pentecostales sobre todo, imaginamos la espiritualidad como el fervor, la pasión, la emoción. Incluso a veces la comparamos o la equiparamos con niveles de espiritualidad de acuerdo al uso o manifestación de dones dentro de la vida de un hermano de la iglesia. Pero, ¿qué es en realidad la espiritualidad? ¿En qué consiste verdaderamente la espiritualidad? La espiritualidad, aunque puede manifestarse en momentos de culto, en momentos de adoración, en momentos de intimidad con el Señor, no es en ese rumbo en donde la palabra del Señor nos muestra la vida espiritual de un hijo de Dios. Es más bien en el equilibrio perfecto entre la fe y las obras que manifiesta el Hijo del Señor, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús. En ese sentido, entonces, encuentro que esto que nosotros muchas veces llamamos espiritualidad se convierte en algunas ocasiones en una falsa visión de lo que es ser un hombre o una mujer espiritual. Luego entonces se hace necesario que confrontemos con la palabra del Señor esto y venzamos todo intento, toda máscara, todo aquello que esté aparentando espiritualidad
pero negando la verdad de una vida de comunión con el Señor. Venciendo la falsa espiritualidad es el reto de esta ocasión. La palabra del Señor, en el pasaje que leímos, nos muestra que la fe, que es un elemento de la espiritualidad, ha de ser demostrada a través de las obras de cada uno de nosotros. Las obras son el resultado de la fe de aquellos que dicen ser espirituales, que dicen creer en Dios, que dicen tener una comunión con el Señor. He aquí la historia de Jesucristo, que nos narra a través de esta parábola un elemento que conocemos bien sobre las obras de las personas, pero que quiero detenerme exclusivamente en la primera parte para señalar esta marcada diferencia entre lo que nosotros creemos espiritualidad y lo que verdaderamente puede ser espiritualidad. La historia del buen samaritano, a la que no llegaré en su parte final, nos muestra cómo aquel hombre tendido a la orilla del camino estaba ahí a punto de morir, quizá desangrado, lastimado y perdido en todos los sentidos. Y justo a su lado, dos personas caminan apenas con algunos minutos de diferencia entre ellos, y son precisamente las personas aparentemente más espirituales de la nación. El fariseo y el sacerdote y el levita, que pasan por ese sendero y no se detienen, son el ejemplo claro de que la espiritualidad no es la apariencia religiosa que nosotros pudiésemos demostrar ante los demás. No es la ropa, ni es el cumplimiento de las normas religiosas, ni es el conocimiento bíblico, ni es las manos levantadas al cielo en oración fervorosa. No es ahí donde se demuestra la espiritualidad de una persona, porque para tener espiritualidad primero hay que tener fe, primero hay que creer, primero hay que tener una comunión con Dios que se demuestre a través de nuestras acciones y no a través de nuestra apariencia. Por supuesto que podrían algunos señalar la importancia de la apariencia, la importancia de la imagen y de otras cosas que nosotros utilizamos dentro de nuestro ambiente religioso y de nuestro vocabulario, de nuestra jerga religiosa. Pero no estoy negando la eficacia o el valor de esto. Estoy diciendo que eso no es ser espiritual, que vestirnos de esta o de aquella manera, que cumplir con tal o cual norma religiosa, no significa que eso ya es señal de espiritualidad. ¿Puede una persona cumplir con todas las normas? ¿Puede una persona ser fiel en el desarrollo de las actividades religiosas como este sacerdote, que sin duda era fiel en el cumplimiento de todo lo que las leyes y las costumbres de su época y las tradiciones le señalaban, pero no era espiritual, pero no tenía realmente una comunión con Dios? Porque cuando hay comunión con Dios, hay corazón, hay compasión, hay acciones que demuestran que realmente tenemos esa relación con el Señor. El levita era su auxiliar, era su colaborador, era su asistente. Eran personas que debían igualmente cumplir con grandes responsabilidades dentro del entorno de la sinagoga o del templo, pero aún así no basta con ser el ayudante, no basta con ser el líder,
líder, no basta con ser el que hace el trabajo aparentemente de la obra del Señor, porque la espiritualidad no depende de esas cosas que aparentemente hacemos, sino de aquellas obras que demuestren que dentro de nosotros está la gracia, el amor y el corazón de Dios palpitando en cada una de nuestras vidas. El sacerdote y el levita no pudieron detenerse, no pudieron ayudar a aquel hombre en desgracia, y no pudieron porque eran religiosos, pero no espirituales. Eran hombres que tenían una convicción de su religión, pero no tenían una convicción de su relación con Dios. Y esto lleva a la realidad de hacer cosas que no agradan a Dios y demostrar con nuestras acciones que en realidad no tenemos una relación con el Señor. La fe, la espiritualidad tiene que verse en nuestro trato para con los demás. Tiene que verse en toda nuestra forma de vivir y no solamente en el cumplimiento de normas religiosas. La fe sin obras no sirve, y la espiritualidad de apariencia tarde o temprano denotará las carencias de aquellos que en realidad no son espirituales. Tarde o temprano, aquel que aparenta ser espiritual pasará junto a alguien en necesidad y su corazón endurecido, religioso, no le permitirá detenerse para ayudar, porque su fe no es real, no tiene sustento, no tiene poder, no tiene seguridad en Cristo, sino en sí mismo. Esta realidad está ahí, pero también la contraria. Aquella que el apóstol Pablo señala en la carta a los Efesios en el capítulo 2, cuando nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación es por fe y solamente por fe, y que ninguna de nuestras acciones ha de ser útil para alcanzar la gracia del perdón de Jesucristo. No hay nada más cierto que esto, y el equilibrio perfecto entre estos dos principios ha de ser un principio, un valor, ha de ser un valor que cada creyente debe aplicar en su vida cotidiana. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe carecen de sustento también. La fe debe ser el motivo de las obras. Y cuando esto lo trasladamos a la vida espiritual de las personas, de los creyentes, entonces entendemos que la espiritualidad es lo que debe provocar las buenas acciones. La comunión con Dios es la que va a sostenerse, es la que va a sostener la vida y las acciones de cada uno de los hijos del Señor. Otra historia narrada por Jesús nos puede ayudar aquí para entender un poco más esto. La historia del fariseo y el publicano. Esta historia nos señala cómo aquellos dos personajes se acercaron a Dios. Había en el ambiente una sensación de espiritualidad. Había ahí un mover espiritual, sin duda. Era el lugar y eran las circunstancias adecuadas para acercarse, para tener comunión y para que todos pudiesen ver la profunda vida espiritual de aquellos hombres que se acercaron a Dios. Pero mientras que uno, arrumbado en una de las esquinas, atrás quizá de una de las columnas de los pórticos, ahí en el atrio, se compungía en su corazón
buscando el perdón y la misericordia de Dios. El otro se levantaba a sí mismo, señalando todas sus acciones como el motivo y la razón de su espiritualidad. Pero estaba totalmente equivocado. No son las acciones las que van a sostener nuestra espiritualidad, sino nuestra espiritualidad la que debe sostener nuestras acciones. No es espiritual aquel que hace las cosas, sino aquel que las hace dependiendo de Dios y creyendo en Él como la razón por la cual hacemos todas las cosas que llevamos a cabo. Las obras deben tener fundamento, y ese fundamento es la fe en Jesucristo. Las obras no pueden hacer nada por nuestra espiritualidad, pero sí son el resultado de nuestra espiritualidad. Está en nosotros entonces entender este proceso y aceptar el equilibrio perfecto entre estos dos principios para desarrollar una vida espiritual efectiva y sólida en cada uno de nosotros. Es primero la fe y luego las obras, pero las obras van a demostrar lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos en el corazón. La espiritualidad, amados hermanos, no hay necesidad de proclamarla, no hay necesidad de decir y calificar a una persona como espiritual o no espiritual. La espiritualidad no es algo que se clasifica por niveles, es algo que se vive todos los días, es algo que se demuestra en el corazón, en la fe que tenemos en Dios y en cada una de nuestras acciones. La espiritualidad se sostiene en la fe y se demuestra en las obras. La espiritualidad es algo que vivimos en íntima comunión con Dios, pero ha de reflejarse no en nuestra boca, no en nuestros dichos, no en nuestro señalamiento de la espiritualidad, sino en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras obras, a través de las cuales glorifiquemos a Dios y demuestren la profunda vida espiritual de la iglesia. La espiritualidad actúa, pero lo hace en fe, confiando y creyendo en el poder de nuestro Dios. Entonces, ser espiritual no significa recitar versículo tras versículo y capítulo tras capítulo de la Biblia. Ser espiritual no significa señalar que hemos leído tantos capítulos de la Biblia en esta semana de manera pomposa y religiosa. Ser espiritual no consiste en poner a todo volumen la música religiosa en nuestros hogares. Ser espiritual no depende entonces de nuestra apariencia como tal, ni siquiera tampoco de la participación activa o del servicio que pudiésemos prestar dentro de la religión, dentro de la iglesia, dentro de las responsabilidades que pudiésemos tener al interior de nuestras congregaciones. La espiritualidad es algo que nosotros tenemos que desarrollar en intimidad con el Señor. Solamente creyendo en Él, creyendo en su misericordia, creyendo en su fidelidad, como aquel publicano, arrojados a los pies de Cristo, humillados, reconociendo que no somos nada y que solamente su gracia y el perdón que Él nos ha otorgado nos puede llevar justificados. Pero una vez justificados, una vez perdonados, una vez salvados, entonces ir allá a
nuestras sendas de todos los días, ir allá a nuestros contextos, ir allá a nuestras realidades externas y ahí vivir como Cristo, ahí vivir por Cristo, para Cristo, en Cristo, y de esa forma, sin ni siquiera nosotros tener que señalar nuestra grande o pequeña espiritualidad, los ojos de aquellos que nos vean, los oídos de aquellos que nos oyen, puedan testificar y señalar que ahí hay un hombre, que ahí hay una mujer profundamente espiritual, no por solamente una mano levantada, no solamente por un ropaje especial que nos distinga, sino además de todo eso, por la gracia de Cristo en nuestros corazones, que nos impulsa a hacer las obras que lo exalten a Él, que lo glorifiquen a Él en nuestras vidas. Vayamos pues entonces, busquemos en el interior de nuestro corazón la convicción de nuestra necesidad de humillarnos delante del Señor. Olvidémonos del orgullo de nuestras buenas obras como religiosos, cristianos, creyentes, pentecostales, de tradición, algunos de nosotros, de generación tras generación. Olvidémonos de eso y humillémonos delante del Señor, reconociendo que somos lo que somos por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, reconociendo que es solo la fe lo que nos tiene de pie, la fe en Él, la fe en su gracia, la fe en su cruz, la fe en su sangre, la fe en su muerte, la fe en la tumba vacía, la fe en Él es lo que nos sostiene y solo eso nos justifica. Pero una vez seguros de esto, con una convicción, con una espiritualidad profunda, sincera, real, entonces vayamos al mundo y demostrémosle al mundo en quién creemos. Esa es la verdadera espiritualidad. Les invito a que vivamos esa espiritualidad, a que seamos una iglesia espiritual, a que seamos una iglesia que busca de Dios, que anhela de Dios, pero que demuestra con sus acciones esa búsqueda, esa dependencia, esa confianza, esa fe que tenemos en Él. Honremos a nuestro Dios con una espiritualidad que brote en acciones, que fluya en obras que honren y bendigan a nuestro Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria y honra, alabanza y adoración. Y venimos ahora, Señor, delante de ti para suplicarte, mi Dios, que tengas a bien auxiliarnos y volver nuestros corazones a ti. Que nos ayudes a quitar toda falsa espiritualidad de nuestros corazones, toda confianza en nuestras obras antes que en ti, y que humillados ante el trono de tu gracia, reconozcamos que solo somos algo por ti, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y que ahí, Señor, postrados ante ti, tú pongas tu mano sobre nosotros y nos justifiques y nos perdones y nos levantes. Y con esa convicción y seguridad salgamos al mundo a obrar de tal forma que todos aquellos que nos vean puedan señalarnos y decir: ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios profundamente espiritual. No por los actos religiosos que realiza, litúrgicos, sino porque su vida es un testimonio viviente de la gracia y del amor de Dios para con todos los que lo rodean. Señor, glorifícate en nuestras vidas y permítenos así exaltar tu precioso nombre. Gracias te doy, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
por su presencia en medio de nosotros. Sigamos buscando del Señor, sigamos siendo espirituales, sigamos clamando al Señor por su presencia derramándose en nosotros. Seamos una iglesia espiritual, pero no lo digamos, demostrémoslo y el Señor se glorificará en medio de nosotros. Dios les bendiga.